Colección Historia Eclesiástica de la Diócesis de San Rafael, una colección que va a tener aproximadamente 15 tomos, donde abordo la totalidad de la historia de nuestra amada diócesis, una diócesis bendecida por Dios. Aprovecho este minutito para hablar cortito sobre ello, ¿no? Cuyo tomo 1 tuvimos la dicha de poder presentarla también el año pasado acá, que es la vida de Monseñor Leo Kruk. De allí, bueno, esta colección va a estar organizada no en orden cronológico, sino en secciones, ¿sí? Comenzamos, ¿no?, aquí con la sección ya precursores, donde podemos encontrar la vida de querido padre Victorino Ortego, miembro de la Corte Papal de Benedicto XVI, Monseñor protonotario supranumerario, ¿sí? La primera vocación menor de San Rafael, por cierto. Y encontramos la querida vida del padre Basilio Winningsub, también dentro de esta sección precursores, donde también se encontrará Monseñor Ernesto de Miguel, libro que también me encuentro escribiendo, y la vida de la madre Teresa Ostrowski. También entran dentro de esta sección precursores. ¿Pero por qué? Porque son aquellos sacerdotes y religiosos que estuvieron aquí antes de la creación misma de la diócesis como tal. La diócesis de San Rafael nace en 1961. Es por ello que ellos son incluso anteriores, ya cuando estaba la diócesis de San Juan de Cuyo, que abarcaba de la provincia de San Juan hasta la provincia de Neuquén, y después se va partiendo la misma, hasta tener la configuración actual. Pero ellos estaban desde esa época, por eso se les llama con toda justicia precursores. Posteriormente estoy trabajando también en el tomo 5, que es la historia del templo de Nuestra Señora de Lourdes, antiguo parroquia San Ambrosio del año 1864. Ahí ya se inaugura también lo que va a ser la sección de Ecclesia Christi, ¿sí?, donde abarcaré las principales parroquias más antiguas también de la diócesis. Bien, en consecuencia, esa es brevemente la presentación de lo que consta esta colección, en la cual tenemos en este caso el honor, vuelvo y repito, de presentarles al querido padre Basilio Winningsub. En este primer tomo se aborda sobre todo la vida y la situación de Ucrania, particularmente, por muchos de nosotros totalmente desconocida. La gran mayoría de aquellos que pudieron conocer al querido padre Basilio conocen respecto de su obra en la localidad de Bowen, ¿sí? Sobre todo lo que es también General Alvear, la Escandinava, San Pedro de la Tuel, conocido también como Carmenza, pero para muchos fue totalmente una incógnita cuál era la vida del querido padre Basilio en Europa, o qué familia tenía, cómo son sus raíces. Gracias a Dios pudimos contactar gente de Ucrania que facilitó también material, y el material es tan arduo que tuvimos que dividirlo en 2 tomos. En este presente tomo, vuelvo y repito, es parte de su vida en Ucrania, pero también parte de su accionar en Bowen, porque está íntimamente relacionado. Vamos a ir y volver en este primer tomo. Ya en el segundo tomo, el tomo 4 de la colección, porque es la segunda parte de la vida, se aborda propiamente su accionar también en Bowen, su labor educadora, su labor como párroco de la parroquia San Cayetano y del Perpetuo Socorro. Así que intentaré no cansarlos demasiado y darle un bosquejo general para así después ustedes puedan profundizar en esta apasionante vida. Vuelvo y repito, porque nosotros no estamos acostumbrados como latinos a una vida tan compleja, ¿sí? Recordemos que él venía de la guerra de Ucrania, una Ucrania azotada por la Segunda Guerra Mundial y por el socialismo. Por eso digo, nosotros lo vimos de lejos. ¿Sí? Nuestros abuelos habrán venido escapando de la guerra también, pero aquí lo tenemos en primera persona. Comienzo en primera instancia
con un pequeño capítulo, pequeño, un poco extenso en realidad, pero que a mi ver resulta bastante necesario interiorizarse porque es parte de la cultura del pueblo ucraniano. Para conocer a una persona tenemos que conocer sus raíces, tenemos que conocer su cultura, y más en este caso a un extranjero. Ya tendrá posibilidad, así de, como digo, de interiorizarse un poco más dentro de este escrito, pero a mí también se me resultó bastante interesante conocer un poco más de ello, porque nosotros somos americanos, somos latinoamericanos, criados y educados naturalmente en lo que se conoce como el rito latino o el rito romano. No obstante, tenemos que entender que dentro de la universalidad de la Iglesia existe una diversidad unida justamente a la Santa Sede de Roma, que en este caso son los 8 ritos que componen las 20 iglesias sui juris dentro del seno de la Iglesia, siendo el más antiguo el rito bizantino. Ahí tenemos también el rito copto, asirio, ¿sí? Entre tantos otros. Entonces, aquí en este primer capítulo abordo toda esa génesis, porque también es necesario conocer un poco sobre los orígenes de Ucrania para poder comprender la situación geopolítica de su momento y de la actualidad. Estamos hablando de dos países que, si bien por razones lógicas hay una enemistad profunda, ¿sí?, por el flagelo sufrido más del pueblo ruso, tienen una unión cultural, ¿sí? Y es ahí donde se aborda toda esta problemática, y después aquí se va a dar el tema de la Iglesia ortodoxa, que va a estar separada de la Iglesia. Ucrania, en sus principios, fundamentalmente católica, ¿sí?, evangelizada por el apóstol San Andrés, el hermano del apóstol Pedro, y va a evangelizar todo lo que es la zona de la Rusia izquierda. Es allí donde se comienza todo este proceso evangelizador que va a culminar con el bautismo de Ucrania en el año 808 por el príncipe Vladimir el Grande. Al fin de no aburrimos tanto con esto, voy a continuar con un poco sobre la vida del querido padre Basilio. El padre Basilio va a nacer justamente en Ucrania, en el pueblo de Pitskaitsky, perdonen mi pronunciación, ¿sí? Recién me estoy interiorizando con el latín, así que también es un desafío sumamente enorme, porque tuvimos que traducir desde el ucraniano el tema de los apellidos para hacerlo más respetuosos y precisos posible. Entonces fue realmente un desafío interesante. Bien, el padre Basilio Winnicksuk va a ser el mayor de 8 hermanos, y bueno, sus padres van a tener una vida realmente, en sus inicios, no una vida acomodada. Eran campesinos. Demetrio Winnicksuk, su papá, era maestro y sirvió en lo que fue el imperio, en el ejército austriaco, y sus hermanos, siendo entre ellos Pedro, Esteban, Iván, Yaroslav, entre otros, ya lo vamos a ver un poco más, tuvieron una infancia, dentro de todo, al principio, una infancia normal, un pueblo, una familia sumamente católica, donde se estaba marcado por la piedad, fundamentalmente, sobre todo, ya desde la más tierna edad, incentivado por su madre y su padre. Ana Sartatsuk era el nombre de su madre, Demetrio de su padre. Y esto aquí nos vamos, como les digo, interiorizando un poco más sobre su vida. En primera instancia, desde los años 1925 hasta el 1935, va a concurrir al Colegio Clásico del departamento de Colomea, donde va a destacar ya desde la muy temprana edad
por una aguda inteligencia manifestada, ¿no?, en sus calificaciones. Era políglota, es decir, hablaba varios idiomas, siendo latín, griego, alemán, polaco, además de, bueno, su idioma materno, que es ucraniano, y posteriormente castellano, perdón. Ya estando en Argentina, aprende el idioma castellano. En cuanto a su formación religiosa, van a empezar en lo que es el Seminario Diocesano de Stanislaópolis, hoy conocido como Ivano-Franki, donde va a ser destacado con honores y seleccionado de 345 estudiantes para continuar sus estudios en Roma, especializándose y estudiando en lo que va a ser la Universidad Urbaniana, fundada ya por el Papa Urbano VI. En el seminario donde se alojará será el Seminario San Josafat. Y bueno, una vez ordenado ya en el año 1939, cuya misa va a ser en el mismo altar de Pedro, lugar donde también celebró su primera misa el querido padre Victorino Ortego, el padre, no por cuestiones de la guerra, recordamos que estamos en 1939, comienza uno de los periodos más oscuros, que es la Segunda Guerra Mundial. Comienza y se intensifica el asedio a su país, Ucrania, siendo ya tomada por manos polacas, también por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, posteriormente por Alemania, y después del Tratado Ribbentrop, Ribbentrop, y no me acuerdo el otro, el ruso, en estos momentos, va a quedar en manos polacas y de la URSS. Posteriormente Stalin toma posesión de todo el territorio ucraniano. Dada esta situación, se le va a hacer imposible al querido padre Basilio retornar a su patria, por ende va a aprovechar a perfeccionar su formación, obteniendo 3 bachilleratos, 3 licenciaturas con la distinción summa cum laude y un doctorado de teología ya en el año 1944 con la distinción también magna cum laude. Son distinciones sumamente importantes que destacan justamente la inteligencia y la agudeza de sus estudiantes, en este caso el querido padre Basilio. Es decir, estamos en presencia de una de las mentes más brillantes del pueblo ucraniano, pero que a su vez se manifestaba una profunda humildad, que sabía manejar y estaba acorde al entendimiento que él mismo tenía. Recordemos que el pecado de los sabios es justamente la soberbia. En este caso, esa aguda inteligencia estaba acompañada por esta humildad cercana, ¿no? Un sacerdote cercano a su pueblo. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? El pequeño seminarista, ya, el joven seminarista, ordenado, como digo, tenemos su foto de la ordenación sacerdotal, y en el 39, y ya al segundo día, la misa en el altar de San Pedro. Aquí, en este primer tomo, justamente abordamos un poco, ¿no?, la vida de sus hermanos, una vida sumamente interesante, pero interesante justamente porque es totalmente de película, como les digo, algo que nosotros no estamos acostumbrados. Bueno, Demetrio tiene una familia de agricultores, pero, como vuelvo y repito, una familia acomodada. Demetrio Winnitzsch había sido militar, sirviendo del ejército austriaco, y era maestro. Tenía un gran huerto, el cual cultivaba. Basilio, el mayor de los 8, que va a ser el sacerdote. Tenemos a Esteban, uno de sus hermanos que muere repentinamente, no tenemos muchos datos sobre ello. Sigue, por ejemplo, Nicola. Nicola también va a ser trasladado a un campo de concentración en Siberia, exacto, donde posteriormente se va a unir a la UPA, que es el Ejército Revolucionario de Ucrania, para la liberación de Ucrania. Allí va a servir hasta
posteriormente su ejecución. Otro de sus hermanos, de todos sus hermanos, ¿no? Por un lado tenemos, antes de ir, por ejemplo, en el caso de Yaroslav, que es uno de los casos más tristes, por ejemplo, Iván partió a la guerra y nunca regresó. Uno de los tantos casos como suele pasar en estas familias en el viejo continente. Parten a la guerra y bueno, alcanzan su final, lamentablemente. Después tenemos a Román, que aquí tenemos, en el caso de Román, como sabemos, tanto los nazis como los comunistas de Laos persiguieron permanentemente a todo aquel que consideraban un peligro para el régimen, incluso con acusaciones falsas. Y esto es lo que le va a pasar a Román. Román va a ser acusado falsamente, lo cual va a motivar su traslado a los campos de Siberia para posteriormente fallecer. Esta acusación va a calar muy hondo en la vida de su hermano menor, Yaroslav, quien había servido en el ejército ruso, y al enterarse que su hermano había sido acusado injustamente, va a desertar del mismo y se va a unir a las filas de la UPA, ya anteriormente mencionada, bajo el seudónimo de Sami o Sumi. Antes de continuar con el caso de Yaroslav, tenemos a Pedro Winniczuk, soldado también del ejército ruso en su momento. Y aquí tenemos una de las escenas que ni siquiera Hollywood podría igualar. Ingresando a la casa de una familia alemana, en plena guerra, se encuentra una fotografía del dueño de la casa junto a su padre, que habían servido en el ejército de Austria. Y es allí donde, naturalmente Pedro se sorprende y es acogido por esta familia, casándose con la hija del dueño de casa y posteriormente emigrando, escapando hacia Australia. ¿No? Podemos imaginarnos esa escena, algo que es realmente fascinante. En el caso de Yaroslav, una vez que es desertor, ¿no? Y se une a la UPA, va a ser perseguido naturalmente, y una vez capturado, para no caer en manos enemigas, estaba acorralado, los va a dejar acercarse a él y se va a detonar con una granada, muriendo naturalmente en el acto junto con todos los rusos que lo rodeaban. Una vida ahí, bueno, para muchos en Ucrania es una inmolación, se puede entender, pero bueno, esperemos que la misericordia de Dios lo haya alcanzado, porque sabemos que eso también es suicidio. Pero en esa es la historia en definitiva de sus hermanos, que también llegamos a eso gracias al escrito de Estefanía Goral, quien viaja a Ucrania e investiga la vida de la familia Winniczuk. En el caso de su madre, Anna Sertaczuk, en su caso ella también va a padecer en los gulags de Siberia, al igual que su esposo, Demetrio. No obstante, ella será liberada ya después de 1945, pero no va a ser una vida normal, como todos. Cuando ella llega y es liberada, ¿no? de los campos de concentración, va a vivir en casas ajenas, puesto que la granja de los Winniczuk va a ser utilizada como granja colectiva. Es acá donde ella va a llevar adelante una serie de reclamos, no obstante le van a ser negados, y va a fallecer, ¿no? Pero mientras tanto va a andar así, errante, en distintas casas, ¿no? Como ya sea de prestado o alquilado en algunos casos. Después,
hay varias historias interesantes sobre su encuentro con sus hijos, con dos de sus hijos, con Pedro y bueno, con Basilio, ¿no? Ya vamos a llegar a eso, pero hay una historia bastante interesante cuando él la ve a su madre en uno de sus últimos viajes. La ve debajo de un duraznero, la ve solamente 5 o 10 minutos. No sabemos lo que se pudiera haber dicho, al menos en ese encuentro. Sí hay otro anterior, contado por el mismo padre Basilio, donde su madre le pide confesión. Naturalmente, Basilio le da pudor confesar a su madre. Su madre le dice: ¿no eres sacerdote? Entonces confiésame. Han pasado más de 30 años que no puedo confesarlo. Le da la comunión, ¿sí? Y después, bueno, se separan. Fueron 3 viajes en total en los que hizo el querido padre Basilio. En uno de ellos, distintos testimonios de gente que lo conoció. Esto podemos saberlo por gente que lo ha conocido por testimonio directo. Muchos de ellos fue de incógnito, uno incluso fue vestido hasta de mujer. No lo digo por una precisión ni morbosa ni mucho menos, sino para que se entienda en la clandestinidad que debió viajar. Estamos en plena Guerra Fría, la Rusia comunista, de Stalin, incluso hasta Gorbachev. ¿Sí? Es algo totalmente extremo. ¿Sí? En otro de los capítulos, ¿no?, de este tomo, encontramos, ¿no?, la oscuridad de la guerra y el rescate de refugiados. ¿Qué quiere decir esto, no? Aquí, como vemos, esa es la credencial del querido padre Basilio como capellán de la policía de Mendoza, pero también capellán de lo que va a ser también de la Policía Federal. Aquí es por medio de estos contactos que el querido padre Basilio va a tramitar lo que serán las 260 cartas de ciudadanía para los extranjeros que puedan quedarse radicados en el territorio. Estamos hablando no solamente de ucranianos, sino de polacos, incluso de rusos, de italianos, de árabes, de todas las partes del mundo. ¿Sí? El padre Basilio no hacía distinción alguna, ni siquiera en credo, ni siquiera en herejía, pensamos en herejía protestante. No importaba que fuera protestante, testigo de Jehová, de donde fuera. ¿Sí? De hecho, él tenía una frase que está al final de este escrito, pero que tiene en cuenta, ¿no?, muchas aristas, que vamos a hablar de ello, ¿no? Primero humano, después cristiano, después católico. Ya profundizaremos en esa frase, ¿no?, para ver a qué hace referencia, ¿no? Ahora bien, ¿cómo llega el padre Basilio a la Argentina? Por eso justamente tenemos esto, ¿no? Argentina, tierra de acogida, algo maravilloso que tiene mi país, Argentina. Algo maravilloso que tenemos es que recibe a todos por igual, sin hacer distinción. Argentina, en esta etapa, en la primera, segunda guerra mundial, Guerra Fría, abraza a estos pequeños y los toma como suyos. Y esto es algo que el padre Basilio siempre recalcó. Él se nacionalizó argentino, adoptó esta patria como suya y la defendió con uñas y dientes. Hay un pequeño discurso también ahí que nos hace acordar a esto, ¿no? Pero, en definitiva, ¿cómo llega el padre Basilio a la Argentina? ¿En qué año? ¿Por qué? ¿Bajo qué circunstancias? Dentro de este tomo también hablamos, además de este tema de la geopolítica ucraniana, es que el padre Basilio, al no poder regresar por la situación de la guerra, va a permanecer por mucho tiempo en Roma, en Italia y en Francia, visitando y trabajando en los campos de concentración nazis, los campos de refugiados también, sobre todo en Italia y Francia, junto al obispo Draconovich Crota. Ahora bien, la familia Winnicksur, como vimos, fue totalmente perseguida en Ucrania y no se iban a salvar ninguno de sus descendientes en este sentido de esta persecución. El padre Basilio va a ser perseguido incluso por
la antecesora de la KGB, espiado, y van a dar con él en el año 1949 en Marsella. Es acá donde tenemos esta pequeña historia, ¿no? Donde él se entera que los comunistas han dado con él, y obviamente también esto se lo comunica a la Iglesia Greco-Católica. Y esto es fascinante, ¿no? No hay dentro de esta vida tumultuosa algo que quede en la nada, sino que siempre hay una coherencia. En la vida de los santos, me atrevo a decir esto, en la vida de los santos siempre hay una coherencia en su vida. No hay cabos vacíos, más allá de que lógicamente somos seres humanos, cada uno con sus defectos y demás. En el caso del padre Basilio, él avisa a la Iglesia Greco-Católica que está siendo perseguido, y ya lo podemos imaginar, dada la situación, y en los testimonios, corriendo por el puerto de Marsella, donde va a ser ayudado por una mujer judía que lo va a enrolar en el primer barco que salga, y va a ser el barco que va hacia la Argentina. Es por ello que el querido padre Basilio va a ingresar en el año 1949 al territorio argentino, primero en Buenos Aires, después a Mendoza, y después, ¿no?, a Bowen. Pero fundamentalmente va a ingresar no como sacerdote, sino como agricultor. Y es así donde se da esta incógnita, ¿no? Pero si la Iglesia, como tal, ya sea en tiempo de guerra o tiempo de paz, tiene la potestad para enviar a sacerdotes. En este caso, dada esta situación, el padre Basilio se le obligó a escapar. ¿Sí? Por eso que va a llegar, una vez estando en Buenos Aires, se va a poner en contacto con la autoridad competente y va a decir: mire, yo soy sacerdote, presenta la documentación necesaria, y es así como después va a ser enviado a Mendoza, donde se va a hacer, va a estar bajo las órdenes entonces del segundo obispo de Mendoza, Alfonso María Monteler. Aquí tenemos, ¿no?, esta frase que les decía, este testimonio yo, ¿no?, cuando él es nombrado, además de ser ciudadano ilustre en su momento, da este pequeño testimonio. Por eso, como les digo, podemos hablar mucho de la vida del padre Basilio, sobre todo lo que es justamente en este primer tomo, sobre la situación actual de Rusia. A su vez, el padre Basilio no va, además de ingresar como agricultor, siendo ucraniano, va a ingresar con pasaporte ruso, de algo que a él le molestaba demasiado. Naturalmente, él decía: me han puesto ciudadano ruso, y yo no soy ruso, yo soy ucraniano. Pero, ¿por qué sucede esto? Justamente porque como Ucrania había sido puesta en ese momento bajo control de la URSS, todos los pasaportes que de allí salían con la nacionalidad del país que lo ocupase. Lo mismo le pasó a Juan Kruk, el padre de Monseñor Juan Kruk. Investigando sobre el padre Basilio también van surgiendo algunos detalles de los tomos anteriores que fuimos corrigiendo, ¿no? Ahora sabemos que, por ejemplo, Monseñor Kruk no era hijo de polaco ni ucraniano, era hijo de ucranianos, por eso hablaba perfectamente el ucraniano, ¿no? Cada emigrante que escapara o que saldría con el pasaporte del territorio que fue ocupado en ese momento. Ucrania, vuelvo y repito, en este caso, tiene unas características muy específicas, y es que es el puente entre Eurasia y Europa. Por eso para Rusia es indispensable dominar Ucrania, con el 70% de su tierra fértil, ¿sí? Y en su momento se va a dar una de las hambrunas más devastadoras que ha sufrido el pueblo ucraniano, que es el Holodomor, ¿sí? El Holodomor es una hambruna artificial en la cual fue sometida Ucrania por Stalin, donde todo lo producido en ese territorio se va a exportar a todos sus países de la URSS, que están bajo la órbita de la URSS, y justamente al pueblo ucraniano se lo va a condenar incluso hasta por alzar un choclo o una mazorca, como
se llame, ¿sí? Van a ser llevados a Siberia. Incluso llegaron a comer animales, desde ratas, a desenterrar animales muertos para comer. ¿Sí? Fue uno de los hechos más aberrantes de la historia, que no se habla. Y hoy en día hablamos de la guerra rusa y ucraniana, pero justamente sus raíces se dan mucho antes. Es indispensable el control para Rusia, ¿no? Es indispensable el control de Ucrania para tener acceso a Europa y a las aguas cálidas, ¿sí? Allí abordamos justamente todo esto, la teoría de Hermann, la isla del mundo, de Mackinder, donde habla justamente de la importancia de Ucrania para Rusia e incluso para la OTAN y para el mismo Estados Unidos, que nos acostumbra a meter la nariz en el interior porque no le importa, ¿no? Y la Iglesia greco-católica, profundamente perseguida, va a prevalecer gracias a la importancia de dos figuras muy importantes, que es el cardenal Andrei Chetevsky y Joseph Slipek, quien visitó Bowen en su época, ¿no? Bien, una vez llegado el padre Basilio a Mendoza, se va también, va a prestar servicio estando en Mendoza, y paulatinamente se va a empezar a acercar a Bowen, a visitar a sus paisanos, para que posteriormente ser enviado allí bajo también recomendación de Andrés Apelac. Es Andrés Apelac quien es el exarca de la Iglesia Greco-Católica, cuya sede es Nuestra Señora de Patrocinio, en Buenos Aires. Se va a comunicar con Alfonso María Buteler y le va a dar una carta de recomendación respecto del padre Basilio, donde además desde la Santa Sede le van a otorgar la virtualidad para poder celebrar la misa, no solamente en el rito bizantino, sino en este caso en el rito latino. Usualmente estamos acostumbrados a que fuera al revés, ¿sí? De hecho, el querido padre Manuel Gote tiene la potestad otorgada por ya sea el exarca o la Santa Sede, en definitiva también, para poder, hoy actualmente es el párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ¿sí? En el caso, por ejemplo, Monseñor Locruz rezaba el rito bizantino, pero ya porque había sido bautizado, no necesitaba ese permiso. En este caso se da el caso al revés. Padre Basilio le dan el permiso para celebrar la misa en el rito latino. Pero ni bien llega el padre Basilio a Bowen, naturalmente va a querer compartir con sus compatriotas. De hecho, los ucranianos, cuando se enteraron que venía un sacerdote ucraniano, van a ir a conocerlo. En su momento todavía tampoco estaba terminada la iglesia de San Cayetano, ¿sí? Por ende, las primeras misas se van a dar en las casas de familia. Podemos observar aquí la primera misa realizada en Bowen con la colectividad ucraniana. ¿Sí? Para muchos, tal vez para los más ancianos, esta foto les sea familiar o evoque bellos recuerdos. Ya en Bowen va a ser nombrado también párroco de la parroquia de San Cayetano, va a construir la casa parroquial, también la va a llevar a su término, y se va a iniciar también la construcción del colegio, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Del colegio San Cayetano, una vez llamadas las hermanas basilianas, ¿no? Vuelvo y repito, las primeras misas en estos momentos de rito bizantino se van a realizar en casas de familia y durante lo que va a ser el rito latino en la parroquia San Cayetano. El padre Basilio va a ser un incansable evangelizador y sobre todo educador. Va a llevar adelante también apoyando los grupos de Boy Scout, como pueden observar. Aquí tenemos los primeros trabajos con los pequeños en los colegios. Va a tener naturalmente lo que para muchos conocemos, ¿no? Es como el don de gentes. Investigando sobre ello tenemos
observamos en esto, ¿no? Al padre Basilio, siendo incluso respetado, no solamente por los feligreses católicos, sino también algo sumamente extraño, ¿sí? Que va a ser agasajado por, incluso por la facción protestante. Aquí tenemos, por ejemplo, una entrega, cuando se lo declara ciudadano ilustre, el pastor Arrajín, entregándole un reconocimiento por su labor social, evangelizador, los miembros del Rotary Club, nombrándolo Rotario Honorario. En su segundo viaje a Ucrania, va a coincidir con los 1000 años del bautismo de la Rus de Kiev. Pues lo repito, en el año 808, en el año 988, se va a dar el bautismo. Cuando hablo del bautismo de la Rus de Kiev, estoy hablando de la declaración del catolicismo como religión oficial. ¿Sí? A eso se bautiza el príncipe y por ende ya después se lo cita el pueblo, ¿no? Un aniversario de suma importancia en este viaje. Por eso el padre Basilio viaja, ¿no? Que acá también tenemos una anécdota bastante interesante, y es que en este viaje a Buenos Aires, antes de ir a Ezeiza, se da un hecho bastante nefasto. Y es que, como siempre pasa en Buenos Aires, el padre Basilio, bueno, va a abordar un taxi, que no era un taxi, en definitiva es un taxi falso, va a ser llevado a un descampado y lo van a asaltar. Lo único que le dejaron fueron unas simples monedas. Con esas monedas se comunicó con un amigo de Canadá, el cual le dijo, el padre Basilio se quería volver a Bowen, ¿sí? Y le dice este amigo, cueste lo que cueste, yo voy a costear el viaje, pero vos viajás a Ucrania. Y es allí donde fue una de sus viajes, justamente para el bautismo de la Rus de Kiev, pero también para ver a su madre, después de tantos años justamente sin verlo. Por eso también son estas anécdotas que, si bien son conocidas por muy pocos, pero también ilustran, ¿no? esta vida fascinante. Las iglesias de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la primera parroquia, voy un poco rápido, ¿sí? Porque es bastante información y quería más o menos dar un bosquejo general, ¿sí? La parroquia de Bowen, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de la Iglesia de San Cayetano, va a ser la primera parroquia en Bowen, justamente del rito latino, la cual va a llevar a su culminación con la casa parroquial y demás el padre Basilio. No hay que caer, si bien la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es la más vistosa y tiene una carga sentimental especial por justamente la atención al pueblo ucraniano, no hay que caer en el error de que San Cayetano haya sido una iglesia anexa o una iglesia, digamos, de menor importancia, sino que justamente es de trascendental importancia, porque la mayor parte de la vida religiosa va a transcurrir en San Cayetano. Es allí donde van a haber una gran cantidad de grupos, ¿sí? Donde desde la Acción Católica, Scout, Cáritas, Mallín, Cursillo Cristiandad, el Labor de Jóvenes, la Legión de María, Movimiento Familiar Cristiano, el coro dirigido también por las hermanas basilianas. Es decir, estamos hablando de una parroquia con una actividad enorme, ¿sí? Fomentada, en este caso también por el mismo padre Basilio. El padre Basilio también va a tener una peculiaridad, ¿no? Va a ser además de ser una persona brillante y sumamente humilde, pero también va a tener un carácter fuerte. Hay bastantes testimonios de una persona, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una persona impulsiva, pasional, ¿sí? Y también, pero además, ¿no? Combinada, ¿no? con una caridad
notable, ¿sí? Y bueno, como todo eslavo, tenía una peculiaridad, y es que, más allá de hablar en total casi 4 o 5 idiomas, tenía un problema, ¿no? Que es el problema que tiene todos los eslavos en el castellano, que pasaba el mismo Juan Pablo II, ¿no? Y es que para hablar en castellano, muchas veces, por ejemplo, se refería a él mismo en tercera persona, ¿sí? No le salía la ñ. Y hay una anécdota, por ejemplo, ¿no? que está en algunos libros, Bowen, Tu Pueblo, por ejemplo, donde se retrata esto, ¿no? Decía, ¿qué pasa con feligreses? ¿Por qué no entienden a mí? ¿Acaso no hablo bien castellano? ¿Sí? O sea, tenía esa barrera idiomática, pero que le daba un encanto particular, ¿no? Que como le digo, no es en detrimento ni mucho menos, sino es una característica, ¿no? Que uno se lo puede imaginar, ¿no? Dentro de ese acento, ¿no? Que llamaba la atención y captaba también la simpatía, ¿no? definitiva de los argentinos. Bien, aquí podemos ver una de las misas de los pequeños ya con las hermanas basileanas. Y acá a mí me gusta hacer una comparación muy linda. Hablamos, bueno, había en la misa, nuestro querido acá el padre Noriega nos iluminaba respecto al bautismo del Señor Jesucristo, ¿no? la figura de San Juan Bautista. Yo acá me gusta hacer este pequeño paralelismo ¿en qué sentido? A ver, como sabemos, una vez que llega Cristo, ¿sí? San Juan Bautista como que se va desapareciendo de la escena. En este caso pasa algo similar en el caso del padre Basilio, por eso digo, llegan los refuerzos. Recordemos que estamos hablando ya de 1949, ¿sí? Finalmente la diócesis de Mendoza se va a crear por la bula de Ecclesia Christi en el 1961. Anteriormente, como les digo, se había desmembrado con la diócesis, a partir de hacer la diócesis de Mendoza y anteriormente la diócesis de San Juan de Cuyo, ¿sí? Y el seminario diocesano, junto con el Instituto del Verbo Encarnado, van a ser fundados recién en 1984. Entonces estamos hablando de una trascendental importancia de los precursores, como mencioné anteriormente, Basilio, Ortego, la Madre Teresa Trotsky, Monseñor Ernesto de Miguel, sacerdotes religiosos que prepararon el terreno, evangelizaron, prepararon al pueblo fiel para la llegada después, ¿sí? de estos, me gusta mencionar así como estos futuros, estos cóndores, o sea, estos sacerdotes que como cóndores van a custodiar a este suelo, van a sobrevolar este suelo y van a coger bajo sus alas al pueblo. Pero, como les digo, hay que rescatar este accionar de estos sacerdotes, de estos precursores. De hecho, él decía, ¿no? con cierto celo particular, ¿no? Celo de su pueblo, celo de su feligres, ¿no? Decía, curra joven, curra viejo ya no quiere, ¿no? Pero lo que repito, ¿no? Esto, como ahora Bowen va a empezar a ver, como en su tiempo San Rafael, ¿no? Va a empezar a ver sus calles llenas de seminaristas, de sacerdotes, que van a ir a las distintas parroquias, dando este florecimiento religioso. En Bowen justamente van a empezar a llegar los primeros sacerdotes, los primeros seminaristas, lo que después va a ser quien va a ser después el padre Pato, el padre Patricio Walker, ¿no? Estos seminaristas que van a empezar también a misionar en estas tierras, ¿no? Por eso lo llamo así, ¿no? En este caso, ¿no? Acá en esta foto podemos ver al padre Basilio, Monseñor León Cruz, el padre Curra, ¿no? El padre de Miguel, cuando van a acercarse. Y el padre Basilio va a ser un férreo también defensor de los sacerdotes, de los seminaristas.
le va a donar, por ejemplo, el 80%, casi entre el 80-85% de su biblioteca al seminario, las primeras sotanas, la tela para las primeras 40 sotanas, por ejemplo, en el caso de la congregación. Está también ahí en el museo, está el uniforme militar del querido padre Basilio. Entonces, estamos hablando también, ¿no?, de este sacerdote que prepara este terreno, ¿sí?, para los próximos. Y es allí también como tanto los argentinos como los ucranianos y demás inmigrantes van a ver este florecimiento. ¿Sí? Van a acoger a estos seminaristas, a estos sacerdotes como suyos. Bien, el comienzo de un sueño, ¿no? La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ahí podemos ver los primeros inicios de la parroquia y el famoso Citroën rojo del padre Basilio. Pero, fundamentalmente, como todo sueño, nada surge de la nada, ¿sí? Nada surge sin sacrificio. No se puede llegar a la gloria sin atravesar por la cruz, no se puede llegar al terreno llano sin atravesar primero las piedras y las espinas. El caso de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fue este sueño del querido padre Basilio para atender a los ucranios, que en primera instancia se va a sustentar la construcción, ¿no?, con apoyo desde el extranjero. El padre Basilio tenía muchos contactos en el extranjero, y fundamentalmente con dos asociaciones. Una es una de las más conocidas, que es la Asociación Advenia, ¿sí? Asociación también que ayudó al querido padre Victorino Ortega a fundar 5 parroquias dentro de la diócesis. ¿Sí? Son asociaciones extranjeras que fomentan, ¿no?, este apoyo hacia las diócesis en distintos países para extender la fe. Y la otra parroquia con la que va a tener la otra asociación, que ahí es donde se pone un poquito peliaguda la cosa, es con la asociación Kirche im Nord, ¿sí? Una asociación alemana que va a aportar gran cantidad de dinero para que se lleve adelante la construcción. Yo acá adjunto un pequeño presupuesto que envió el padre Basilio en una de sus cartas. ¿Pero por qué lo adjunto? Porque incluso particularmente cuando uno lee las cartas, la correspondencia, ¿no?, entre el representante de Kirchen im Nord en Argentina, Werner Clark, y el padre Basilio, uno no puede evitar conmoverse e incluso también enojarse un poco, ¿no? Porque el padre Basilio se acriolló tanto, se asimiló tanto a la cultura argentina, que incluso estaba atento hasta los vaivenes económicos que siempre tuvimos, ¿sí? Pero justamente en las cartas el padre Basilio va explicando, mire, por mi problema de salud, que ya los problemas de salud del padre Basilio eran enormes, eran muchos, ¿sí? Los problemas de salud del padre Basilio, la situación económica, el retiro de los fondos, porque cuando se dio la liberación de Ucrania, los ucranios que estaban aportando para la construcción de la parroquia empezaron a aportar para Ucrania, ¿sí? Entonces, tenemos esos 3 factores que en el caso de un extranjero, por ejemplo en el caso de Alemania, que destacan por la rigurosidad, no lograban entender, la verdad. A ver, si hubiese tenido un poquito más de memoria histórica, sabían que venían de una crisis bastante grande, ¿no? Y entender esta parte. Incluso se llegó uno lee las cartas y casi que se trata al padre Basilio como estafador. Lo cual en las cartas también, el padre Basilio da un montón de argumentos e incluso mezcla las palabras, y cada tanto pone palabras en ucraniano, digno de que cuando uno se enoja, habla siempre o se siente mal, siempre va a hablar en el idioma materno. Eso es algo natural. Y en las cartas esto se expresa. Y es acá, por ejemplo, el padre Basilio envía este presupuesto, ¿no?, para decir, miren,
acá no hay estafa. Esta es la situación. ¿Sí? Realmente es bastante triste y llamativo, ¿no? Estas cartas, ¿no? Con esta asociación, pero bueno. El padre Basilio, lamentablemente, no va a ver terminada la parroquia de sus sueños. De hecho, producto de su problema de salud, que va a fallecer en 1996, él incluso a veces miraba la parroquia, la construcción desde su cuarto, ¿no? Va a terminar postrado en cama. Pero bueno, poco a poco se va a ir concretando este sueño. Acá tenemos nuevamente este es el retablo, el altar, ¿no? De la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La imagen donde la gente va a aportar, sobre todo Bowen, con su fuerza de trabajo, ¿sí? Donde la van a poder ver terminada ya recién en el año 2000, donde anteriormente, ya en el año 1995, Andrés Zapelac le va, por medio de un decreto, lo va a expedir, o sea, le va a decir, lo va a liberar al padre Basilio de sus ocupaciones como párroco, dada su enfermedad, y se tomará desde la eparquía la dirección de la construcción de la parroquia terminada, llevada a su término por el querido padre Ismael Gote, ya en el año 2000, que va a quedar inaugurada. Antes de llegar a la parte de su muerte y demás, hay que entender esta otra obra, ¿no? Sacerdote educador, las hermanas basilianas en Bowen, ¿sí? Las hermanas basilianas pertenecen naturalmente a la orden de San Basilio Magno, una familia realmente de santos, mártires, donde la orden va a ser fundada por San Basilio y su hermana Macrina la Mayor, que se va a destacar fundamentalmente por lo que va a ser la acción educadora, el cuidado de los enfermos y el de los huérfanos y los demás desposeídos. Acá tenemos que entender cómo un poco de historia, ¿sí? Para poder comprender, ¿no?, la llegada de las hermanas basilianas a Argentina. Si bien a Bowen van a llegar a mediados de los años 60, 1960 aproximadamente, las hermanas basilianas ya en Argentina van a datar de mucho tiempo antes, ¿sí? Tenemos que entender esto con la llegada de la diáspora, después de la diáspora, ¿no? Con el escape de los ucranianos y los pueblos eslavos de Europa, se van a asentar fundamentalmente en todo lo que es la zona del litoral, entiéndase Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Es allí donde, por ejemplo, los ucranianos van a tener que convivir con los polacos, ¿sí? Y que se va a dar una pequeña tirria allí, donde van a intervenir los rusos. Rusia va a mandar a sacerdotes ortodoxos, casi se genera un signo un poco más dentro de, porque sabemos que los ortodoxos no están dentro de la Iglesia Católica, no aceptan la autoridad papal. Pero bueno, en ese tiempo, bueno, los eslavos, los ucranios, no les quedaba otra, iban a misa, algunos incluso en ese bajo misas ortodoxas, hasta que por medio de Andrés Zapelac se envía, y anteriormente Yetevsky, se envían los primeros sacerdotes a territorio argentino, sacerdotes ucranios, donde también incluso se va a crear la primera parroquia en el paraje de Las Tunas, Apóstoles, con una gran participación de la familia Kruk, ¿sí? Los padres y los tíos de Monseñor León Kruk, ¿sí? Entre tantos otros, obviamente, ¿no? Y es allí donde van a empezar a ir la hermana Sofronia, que es conocida como la cofundadora de las hermanas basilianas en Argentina. De hecho, la sede central está en Apóstoles, ¿sí? La casa central de las hermanas basilianas es de allí, donde la va a mandar a llamar el padre Basilio. La orden se envía desde Apóstoles, pero las hermanas son enviadas desde Berisso, la localidad de Berisso, Buenos Aires. Sí, aquí tenemos, ¿no?, un poco para interiorizarnos, ¿no?, sobre la finalidad de las hermanas basilianas, la responsabilidad, bueno, repito, de educación y la acción social y el cuidado de los enfermos. Aquí tenemos las parroquias,
las parroquias no, las provincias donde están presentes las hermanas basilianas, la Orden de San Basilio, Buenos Aires, Misiones y Mendoza, pero si hablamos de Mendoza, es todo lo que es la acción de General, la parte de General Alvear, Bowen y alrededores. Y es acá donde se van a empezar a llevar adelante esta acción evangelizadora por medio de las hermanas, conducidas también por el querido Padre Basilio, en el chalet, por ejemplo, el chalet se me fue el nombre ahora, donde van a empezar a realizar distintas actividades con los más pequeños, sobre todo también el chalet de la Montilla, ahí está, con los más pequeños tanto en verano como durante el año escolar. La creación del colegio San Cayetano, la creación de la guardería número 13, donde se van a alojar a las pequeñas, donde allí se recibía, las niñas recibían tanto la comida, la merienda y los cuidados. Posteriormente ya va a ser de jornada completa y después se termina cerrando. Tenemos la imagen del querido Padre Basilio, la hermana Martina, la hermana y la futura Madre Teresa, ¿sí? Teresa Ostrowski, muy querida por la localidad, con una gran participación en San Pedro del Atuelo. ¿Sí? Allí tendré que ir posteriormente para pedir información. Bien, tenemos los primeros inicios, ¿no?, del Colegio San Cayetano, que en sus inicios funcionó al lado de la parroquia de la parroquia San Cayetano, hasta que después se traslada a su sede actual en el mismo terreno, ¿no?, donde está la casa parroquial, la casa del Padre Basilio, la parroquia de Nuestra Señora Perpetuo Socorro y el colegio. De nivel inicial y nivel primario. Podemos ver fotografía del querido Padre Basilio, una actividad cronológica, ¿no?, de las principales acciones, ¿no?, de la hermana Teresa, las hermanas basilianas y el Padre Basilio junto con el Colegio San Cayetano. Observamos también aquí el cuerpo docente, el Padre Fermín Rauch, Padre Basilio. Acá tenemos una etapa muy especial, en 1987, la visita del Papa Juan Pablo II a la Argentina, donde naturalmente, a ver, si vamos a lo que es la imagen del lado izquierdo, es el viaje de los pequeños, ¿sí?, ucranios que van a viajar a Buenos Aires junto al Padre Basilio y las hermanas para tener una entrevista personal, o sea, personal con todos los gobiernos del país, con el Papa Juan Pablo II. Y ya en el año 1987 seguimos teniendo los problemas en Europa, ¿sí? Entonces es parte también de la visita del Papa, y en este caso visita a los eslavos en lo que va a ser la eparquía. Y del lado derecho tenemos el viaje a Mendoza, realizado por los pequeños argentinos, los argentinos, así que van a ver al Papa en Mendoza. Es acá también donde se da, una nota también aparte, donde se da el famoso saludo del Papa Juan Pablo II y la bendición a los jóvenes seminaristas del Seminario Diocesano Santa María Madre de Dios, donde el Papa Juan Pablo II se salta el protocolo, va y saluda a cada uno de estos seminaristas y le da la bendición, ¿sí?, dándolo ese bálsamo, esa ayuda, esa protección que tanto necesitaba nuestro querido obispo por tantos ataques, ¿no?, hacia el seminario. Es aquí, justo en este viaje también, ¿no?, se cruzan estos dos hitos, ¿no? Imágenes de la guardería número 13, de las hermanas basilianas. Ahí tenemos a la Madre Teresa, al entonces intendente. ¿Ah, sí? Mi hermana fue maestra ahí. ¿Cómo se llama su hermana? Amalia Margarita Martínez. Bueno, entonces naturalmente son imágenes. Tiene que estar por ahí. Tenemos acá también, todas estas imágenes son de la guardería. Pero ¿por qué también las pongo? Porque para que se entienda, ¿no?, esta labor incondicional de las hermanas basilianas y del Padre Basilio van juntos, ¿sí? Y fundamentalmente
la acción evangelizadora del Padre para con los demás. Vuelvo y repito, sin hacer distinción ni de etnia, ni de origen, ni de clase social. El Padre Basilio ayudaba a todos. Hay distintas anécdotas también, que tanto en el primer tomo como en el segundo, principalmente en el segundo tomo lo van a ver bien, pero quería dar este pantallazo también, ¿no? Bien, llega, ¿no? Se avecina el paso a la inmortalidad del querido Padre Basilio, ya con bastantes achaques, de una edad avanzada, ya caminaba con un bastón. Era bastante doloroso también para él, ¿no? Este padre, como yo lo digo, también lo menciona, el gaucho ucraniano. Pero también, ¿por qué gaucho? Porque justamente asimiló tanto nuestra cultura que se hizo parte de nosotros, e incluso para ir a atender a los demás. Esta foto que ustedes ven acá, Sí, arriba del caballo. que está arriba del caballo, es muy poco, o sea, también el pueblo de Bowen está acostumbrado a verlo en su icónica bicicleta. No se preocupen que eso va a venir en el segundo tomo, ese icónico de bicicleta, ¿no? Pero esta imagen también era parte de él, ¿no? Incluso valiéndose del caballo, algo meramente, obviamente que viene, ¿no? de Europa, ¿no? Pero que es propio también ya arraigado a nuestras tradiciones, ¿no? El padre Basilio iba a evangelizar y ayudar a los demás en donde fuera, ya sea caminando hasta a caballo. Allí también van a haber anécdotas nomás, también con los más pequeños. Los más pequeños también a veces los llevaban en bicicleta, ¿no? Les decía, bueno, ¿quién es la más chiquita? Bueno, vamos que lo llevo en bicicleta porque no caminaran tanto hasta el colegio, ¿no? Les daba los caramelos, les decían, di gracias. Cada vez que le ayudaba, les daba los caramelos, les daba caramelos, todos los niños se acercaban a estar con él, ¿no? Tenía esa peculiaridad, ¿no? Ese cariño hacia los más pequeños que se los ganaba. Había un niño que decía no podía entrar al colegio pues se había portado mal y se iba con el papá, no podía entrar. Justo iba pasando el padre Basilio y dice, yo puedo entrar al colegio porque el padre Basilio es el papá de todos. No, hay un montón de anécdotas, ¿no? Que ya vamos a poder, ¿no? Sería interminable. ¿Sí? Bien. Año 96 murió. Año 96. Acá tenemos estos últimos momentos, ¿no? Él siempre, hay un poema que le dedican al padre Basilio, ¿no? Y él siempre decía, siempre tenía tiempo y decía, pasen por aquí un momento, ¿no? Para que lo fueran a ver. De hecho pasó, ¿no? Este sacerdote que se dio por entero, no estuvo solo al momento de su penumbra, ¿no? Este sacerdote activo, este sacerdote que incluso en las noches salía a recorrer Bowen para ayudar, a auxiliar a los enfermos, a auxiliar a aquel que lo necesitara, ahora se encontraba producto de una enfermedad que también le afectaba el corazón, los pulmones, pero va a contar con el cariño recíproco de su pueblo. Muy pocos sacerdotes o muy pocos religiosos muchas veces tienen esta gracia, ¿no? Pero que en definitiva también es testimonio de una vida negada y dada al otro, ¿no? Podemos ver fotografías con los jóvenes, con los profesores, con los jóvenes del colegio, con los niños. La foto que tenemos acá, esta última, ¿no? Es una foto tomada momentos antes de su partida. ¿Sí? La última foto, ya momentos después, termina falleciendo ya en el año 96. Y acá tenemos en la foto de su funeral. Todo el pueblo de Bowen la caminaba, su paraje, ¿no? La caminaba, y General Alvear, tan completo, fueron a despedirse de este pastor, de este precursor de la diócesis que se dio entero. ¿Sí? La policía de Mendoza, recordó que había sido su capellán. Sí.
Sus restos descansan actualmente en el cementerio de Bowen, y hubo un intento, ¿no?, de que sus restos descansaran en la parroquia de sus sueños, pero bueno, en definitiva no llegó a concretarse. Sería bueno que eso se pudiera retomar también, ¿no? En la parroquia, acá en Catedral, afuera de Catedral, en el atrio, al costado está la tumba, por ejemplo, de su constructor, que es el Monseñor Ernesto de Miguel, ¿no? Monseñor Cruz descansa dentro de la catedral también, entonces sería algo bueno que eso se pudiera retomar, ¿no? Pero bueno, quedó en la nada, bueno, sus restos descansan hoy en día en el cementerio de Bowen. Yo estuve en Bowen, realmente se experimentó ese cariño, ¿no? No hay palabras para describir eso, ¿no? Como uno, al escuchar el nombre de Padre Basilio, se abre un abanico completo de anécdotas, de cariño, ¿no? Y realmente nos hace notar esto, ¿no? La diócesis entera, porque no es solamente San Rafael, sino justamente Málaga y General Alvear, ha sido bendecida por Dios. Monseñor Basilio también va a ser nombrado Monseñor. Recordemos esto también, se aclara mucho en el tomo del padre Victorino Ortego. Tenemos Monseñor por rango eclesiástico, obispo, Monseñor Cruz, pero tenemos Monseñor por mérito, ¿sí? Que ahí se divide en distintos rangos. El máximo por mérito es el que tiene, por ejemplo, tenía el padre Ortego, que era protonotario y supranumerario, miembro de la Corte Papal del Benedicto XVI, entre otras cosas más. En el caso de Monseñor Basilio, va a tener el rango de capellán de su santidad, y va a ser hasta ahora, según las últimas investigaciones, porque todavía sigo escribiendo sobre Monseñor de Miguel, pero va a ser casi el primer monseñor por rango honorífico de la diócesis, por ejemplo. Rango honorífico de Monseñor, el primer sacerdote de la diócesis, digamos, en obtener hasta ahora, según la investigación, el primero en obtener ese título. De hecho, se le comunicó a Monseñor Cruz, formado por Zapelac, y se dio primero la celebración en Buenos Aires y después aquí en San Rafael. Y bueno, hay un detalle particular, yo les había prometido explicar un poco, no sé cómo tenemos de tiempo, Pate. Bueno, tenemos, hay una frase, ¿no?, que justamente yo le explicaba esto, ¿no? Primero, es su frase particular, primero humano, después cristiano, después católico. Pero para que se entienda, hace referencia a este accionar evangelizador por la realidad del lugar. ¿Qué quiere decir? Estamos en esos momentos en presencia de una realidad muy pobre, de gente con grandes complicaciones económicas en ese momento. Entonces, el padre Basilio entendía esto: no se puede predicar a estómagos vacíos. Primero hay que atender las cuestiones básicas. De allí vamos evangelizando, siempre escalando, obviamente, y llevando a lo que es la verdadera Iglesia de Cristo, la verdadera y única religión, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Pero en este caso el padre Basilio habla se refiere a eso con esa frase, ¿no? Primero cubrimos lo básico, y de ahí vamos educando, vamos evangelizando. Se hace referencia a esta acción social y educadora y evangelizadora del querido padre Basilio. Y les tenía una pequeña sorpresa que comentarles, por ejemplo, bueno, con este primer tomo, ahora bueno, en el segundo tomo ahora, Dios mediante, si todo sale bien, si Dios quiere, ya ahora a final de enero esperamos tener ya el segundo tomo, que es el tomo 4 de la colección. Estamos viendo la posibilidad de tramitar el aval de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, el aval de estos dos tomos del padre Basilio, porque además estos tomos es muy probable, casi seguro, ¿sí?,
que sean traducidos al idioma ucraniano y esperamos, si Dios quiere, y así, si Dios quiere, ¿no? En un tiempo, que pueda servir como material para, perdónenme mi pronunciación, para la posición, porque desde Ucrania hay muchos interesados en que se pueda iniciar su causa de beatificación. Entonces, uno de los pocos libros, casi el único, en realidad es el único que aborda su biografía, ¿sí? Como le dije, Estefanía Boral habla, pero del primer tiempo del padre Basilio y algún que otra muestra de su obra, pero estos dos tomos es la biografía completa del padre Basilio y son los únicos dos tomos que va, libro, dos obras, o la única obra porque es una sola, total, definitiva, que abordan su vida tanto en Argentina como en Ucrania y es la única en castellano. Entonces, es sumamente importante sí, que esta obra se pueda conocerse, que pueda adquirirse, porque justamente nos muestra una vida de santidad, una vida de un hombre, vuelvo y repito, que siendo extranjero, se hizo uno con nosotros, adoptó y amó esta patria como suya y trabajó tanto para sus compatriotas como para nuestra amada diócesis, nuestra amada Argentina. Monseñor Basilio Unizú ruega por nosotros y bueno, antes que nada también es imperioso agradecerle, ¿no? Porque tener el honor de escribir esta obra que nos interioriza en la vida de película, que fascinante, que nosotros, vuelvo y repito, no estamos acostumbrados a él, porque estamos dentro de todo alejados de estas escenas, y tenerlo aquí, en nuestra misma diócesis, en General Alvear, es realmente fascinante. Así que bueno, los invito a permanecer también atentos a esta colección. Sí, ahora Dios mediante ya sale, como les digo, ya sale el tomo 5, que es la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, Santa Clemente San Ambrosio, las futuras publicaciones, Monseñor de Miguel, Teresa Otrowski, y las distintas parroquias, las más antiguas de San Rafael. Así que la idea de esta colección es devolverle a la diócesis algo de lo que recibí. Soy nacido y criado en esta diócesis y ahora estoy en otro lugar, en otra provincia, y realmente se extraña mucho y es una diócesis única. Así que bueno, muchísimas gracias. Agradecemos, Rosa.